Desconéctate del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familias, amor. Conectados. Siendo luz para todos los hombres. Nuestros fieles de Radio Católica Mundial, y pues damos a todos la bienvenida, a todos aquellos que se conectan también por primera vez. Nosotras somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y estamos transmitiendo desde la ciudad de Cali, Colombia, con este espacio radial de Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres. Y pues bueno, queridos hermanos, hoy estamos con ustedes la hermana María Victoria de Jesús y la hermana María Lucero. Bueno, gracias por su compañía y también por cuidar de la formación de sus almas, que es tan importante, sobre todo por acompañarnos en este programa. Y pedimos que compartan el link, que se conecten con amigos, con familiares, para que ellos también reciban el mensaje del Señor. Y de esa forma la familia de Conectados pueda crecer cada día más. Así que pongámonos en la presencia del Señor, pidamos el auxilio del Santo y Divino Espíritu para que este tema quede en nuestros corazones y podamos llevarlo a la práctica. Es hora de comenzar. Estamos conectados. Señor Jesús, nos colocamos en tus manos en este día. Ayúdanos a poder permanecer en tu amor, que podamos glorificar a nuestro Padre del cielo, que a través de este tema podamos tener luz para nuestras mentes, fuerza para nuestra voluntad y que nuestro corazón se abra a la caridad. Te pedimos que nos asistas en este momento, que tus manos sanadoras y liberadoras se posen en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra voluntad. Te entregamos nuestras vidas, nuestras debilidades, nuestras luchas, nuestros combates, aquello que hoy nos preocupa, aquello que hoy nos quita la paz. Tú que eres nuestra paz, tú eres nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Ayúdanos a colocarte en el centro de nuestra existencia para que de esa forma podamos estar enfocados a la misión particular que cada uno tenemos en esta vida y de esa forma cumplir el plan de Dios en este mundo que nos ha regalado en su voluntad. Sabemos que tenemos muchos enemigos de nuestra alma y de esa forma te pedimos que nos des las herramientas y que podamos combatir el buen combate y de esa forma que tú seas victorioso en nuestros corazones. Gracias, Señor Jesús. Gracias, amado Padre. Gracias, Espíritu Santo. Y pedimos que a través del corazón inmaculado de María Santísima podamos ser esos verdaderos hijos predilectos que pueden alegrar el corazón de Dios Padre. Por eso nos unimos con la oración que a Él le gusta, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Bueno, pues así es, queridos hermanos, estamos en una nueva semana en la que seguimos profundizando acerca de este tema, los santos de hoy. Vamos a recordar que ser santos es un llamado universal, no solamente es para los sacerdotes, para las religiosas, no. Tú también estás llamado a la santidad. Estamos llamados a tener una vida perfecta, porque nuestro Padre Celestial es perfecto, ¿no? Hay que quitarnos todos esos prejuicios de que, ay, no, pero es que si yo no soy sacerdote, si no soy monjita, yo no puedo ser santo. No. El Señor ya nos llama a una santidad particular y pues no podemos pensar también en la santidad como una cosa
que nos deprime, como ay, es que ser santo es ser bobito, ser santo es ser un Aburrido. comepepas, un no sé qué, todo lo que le puedan decir a uno en ofensa. No, ser santo es lo mejor, ser santo es lo más chévere porque nos conduce al cielo, y ser santo es vivir nuestra vida siendo conscientes de que debemos ser sal de la tierra y luz del mundo, y de esta manera pues nuestra vida estará llena de alegría, de paz, y esto la irradiaremos a los demás. Claro que sí, hermana Lucero, y es que es como cuando uno quiere ser un gran profesional, ¿no? Que uno sueña con ser un gran profesional, y para poder llegarlo a hacerlo depende pues de todos los pasos y el proceso que uno haga para poder lograrlo, ¿no? Entonces no solamente es el soñar, sino que tenemos que colocar en práctica ciertos requisitos, esfuerzos, trabajos, bueno, cuántos estudiantes para poder obtener y estudiar para todas sus evaluaciones, pues se privan del sueño, comen mal y todo esto, pues con tal de llegar a ser profesionales y sacar su título, ¿no? Entonces, de esa misma forma, como nos esforzamos, también depende también la santidad requiere unos esfuerzos, ¿cierto? Unas privaciones, ¿cierto? Unas renuncias para poder llegar a ese gran premio que es la santidad. Y de esa forma, pues podemos colocar que estos esfuerzos se colocan en contrapeso con todas las dificultades que vamos a encontrar en el camino, que quizás muchas veces hemos estudiado, ¿sí? Y resulta que no nos preguntaron lo que estudiamos, entonces pues son dificultades, o no tenemos el dinero, no tenemos los recursos, entonces ya ahí se coloca como en una balanza ese esfuerzo, y así también es la santidad, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que esta realidad no tiene, digamos, esa misión a la cual hemos sido llamados, pues tiene como unas características, y la misión que cada uno tenemos es diferente a la que tiene mi hermana, mi papá, mi mamá. Entonces, es de verdad, es un valle de lágrimas, nos dice la oración de la salve. Y Santa Teresa de Jesús decía que la vida es una mala noche en una mala posada. Entonces, el hecho de vivir implica esfuerzo, y el hecho de querer y ser santo implica esfuerzo. Así que los invitamos para que tomemos esa determinación, como nos aconseja Santa Teresa de Jesús, para poder caminar en ese camino de santidad que es exigente, pero que no te va a quitar nada, al contrario, te va a dar mucho más de lo que imaginamos, y nos va a hacer más felices, y pues además nos va a hacer originales y no copias como nos quiere el mundo. Es que precisamente me acordaba de que un día vino un sacerdote a predicarnos en un retiro, y le hacíamos una pregunta, padre, ¿por qué hay tan pocos santos? Y él llega y dice, hermana, colabore para que hayan santos. Y es que precisamente como dice San Pablo, los atletas se imponen toda clase como de mortificaciones, se abstienen de tantas cosas, y eso por una corona que se marchita. Ahora, ¿cuánto más por nosotros vamos tras de una corona de gloria que no se va a marchitar? Vamos tras el cielo. Entonces, vale la pena seguir luchando cada día por la santidad, porque el mundo necesita santos, el mundo necesita gente que brinde esperanza, el mundo necesita gente que le dé a esta cosa tan insípida que estamos viviendo, que le dé sabor, que le dé luz. Realmente debemos impregnar este mundo de alegría, y pues qué buen ejemplo el que tú nos colocabas también, hermana, ¿no? O sea, los niños cuando entran al colegio, todo lo que tienen que hacer como para poder graduarse, y si lo analizamos también, esto es la santidad es como cuando uno va al colegio, uno no entra en un grado de primero a ver un álgebra de octavo, no, o sea, tú en pre-kinder, en primero empiezas que palitos y bolitas primero para que tengas la seguridad de poder escribir. Asimismo vamos en el camino de la santidad, vamos paso a paso, lento pero seguro. Y como vamos lento pero seguro, debemos tener algo muy presente, y es que en el camino de la santidad tenemos obstáculos, ¿sí? Somos probados y tenemos algunos enemigos. La iglesia nos enseña que tenemos 3 enemigos del alma. Dirán ustedes, uy, ¿tenemos enemigos? Pues sí, si no lo sabías, entérate. Tienes 3 enemigos, tú y yo tenemos 3 enemigos, que son el mundo, el demonio y la carne, y que hoy hablaremos una primera parte de 2 de ellos, y mañana en el
programa mencionaremos el tercer enemigo del alma. Y es que realmente pues vale la pena tener estas dos partes para poder desarrollarlas y de esa forma poder meditar un poco más, ¿sí? Y para ello y para dar inicio a este tema, vamos con una frase de nuestra espiritualidad CEPC. Conéctate con este pensamiento. Cuando nos levantamos, nos encontramos con 3 enemigos con metralletas esperándonos y de los cuales tenemos que escapar: el demonio, la carne y el mundo, los 3 enemigos del alma. Uy, impresionante esto. Están como armados como metralletas espirituales, listas para disparar al alma, ¿no? Pa, pa. O diría una hermana, no, es tas, tas, tas. O sea, nos van haciendo la caída. Bueno, pero entonces muchos dirán, pero uy, Dios mío, si tras de que tengo de enemigo, no sé qué, al vecino usted me dice que tengo otros 3 enemigos, pues sí, pero el Señor sabe por qué nos permite tener estos tipos de enemigos en nuestra vida espiritual, y es para hacernos crecer, para hacernos recordar que debemos ir al cielo. Bueno, pero ¿qué podemos hacer para combatirlos? Es bueno que retomemos un poco esta carta de Efesios 6, del versículos, creo que es del 1 al 10, al 11 más o menos, donde San Pablo nos enseña que podemos combatirlos teniendo la verdad como cinturón, la justicia como coraza. Debemos calzarnos con el evangelio de la paz, tener el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Así es que debemos estar en guardia, y a mí me impacta esta parte de la espada del Espíritu porque el Padre Juan, uno de los sacerdotes que nos acompaña, él siempre nos dice: si estás teniendo una lucha, o sea, saca la espada del Espíritu, apréndete un versículo que en medio de esa lucha, ¡zas!, tú saques con la espada y pierda fuerza el enemigo, el demonio o la carne, según lo que te esté tentando en ese momento. Claro, esta es la gran armadura de Dios, que no solamente sabemos que tenemos una batalla, sino que el Señor nos dota, ¿no? Nos dota de armas que están en nuestras manos, pero depende de nosotros si las usamos o no las usamos, ¿sí? Entonces es importante saber cuáles son mis armas para poder atacar, porque tenemos enemigos, ya lo tenemos claro, tenemos enemigos. Y San Pablo en este tema ilumina bastante a sus hijos de Éfeso, de la iglesia de Éfeso, porque les dice, ¿no?, cuáles son estos enemigos, y esto lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículo 2, donde les dice a la iglesia y nos dice a nosotros, porque Él es de verdad un gran maestro en este tema. Dice: vivisteis en otro tiempo según el proceder de este mundo, según el príncipe del imperio del aire, y el espíritu que actúa en los rebeldes. De esa forma, San Pablo pues va orientando, ¿no? Va orientando la vida espiritual de estos hijos de esta iglesia particular. Claro que sí, pues bueno, tú nos leías esta parte de los Efesios también, y es impresionante porque toda la escritura nos va hablando de lo que podemos encontrar en el caminar, de las dificultades y de los propios enemigos para poderlos enfrentar. Y aquí es muy interesante saber que, digamos, cuando hay una guerra, siempre el ejército contrario se estudia totalmente a su enemigo. Entonces, digamos, tú y yo estamos bien estudiados, los cristianos estamos bien estudiados por las fuerzas del mal. Ahora nos toca a nosotros también como que estudiar un poquito por dónde es que nos atacan, porque si estudiamos como la manera en la que nos atacan, podemos realmente utilizar esa coraza y todo lo que nos propone San Pablo de la mejor manera. También quisiera compartirles un poco acerca de la primera carta de Juan. Cuando vamos a esta carta en el capítulo 1 y 2, el apóstol nos invita a algo fundamental que contra los enemigos del alma, y es romper con el pecado, porque si rompemos con el pecado, pues esto los enemigos del alma van a ir perdiendo fuerza en su acción en nuestra vida. Romper con el pecado también implica romper con aquellas insinuaciones malsanas del mundo y con los anticristos, con aquellas cosas que también vamos idolatrando. Prácticamente San Pablo lo que nos dice es que debemos luchar por sacar la maldad que hay en nuestro interior. ¿Y cuál es esa maldad? Pues es ese pecado que
pues con el cual caemos, ¿no? Porque ya decía otro versículo que no es malo lo que entra al corazón del hombre, sino lo que sale de él. Entonces, que realmente nosotros estemos siempre vigilantes a reconocer que estamos siendo asediados, pero que tenemos la ayuda y la gracia del Señor. Y a mí me impacta la oración de Jesús en el Getsemaní, me impacta pues todo lo que Jesús hizo por nosotros y lo que está fundamentado en las Escrituras, porque Él decía en su oración también, Padre, o sea, no te pido que los libres, que los saques del mundo, sino que los libres del mal, ¿no? Esto lo encontramos en San Juan en el capítulo 17, versículo 15. En otra ocasión, pues Jesús nos recuerda, lo realmente impuro es lo que sale del corazón del hombre, así que todo esto nos advierte de que si queremos quitarle fuerza a los enemigos del alma, tenemos que analizar qué es lo que hay en mi corazón, qué es lo que se está moviendo en mi interior, porque si en mi interior se mueve la maldad, pues mis actos van a ser maldad, pero si procuro que en mi interior reine el bien, pues voy a vencerme para no hacer esas obras del mal, sino para poder obrar de la mejor manera. Sí, hermana Lucero, todo lo que nos dice de verdad nos da herramientas para poder combatir. Y lo más hermoso es que la Sagrada Escritura ilumina bastante y es el sustento para desvelar estos 3 enemigos y también cómo combatirlos. Vamos a confiar y confiamos en los dogmas, todo lo que nos enseña la Escritura y también nuestra Madre de la Iglesia. Son verdades que ya hemos ido desarrollando en otros programas y hemos ahondado bastante en ello. Pero vamos a ver cada uno de estos 3 enemigos y algo de algo que se llama modus operandi, es decir, su manera de actuar en nuestras almas, para que les reconozcamos y saquemos nuestras armas de la fe contra ellos. Ya la hermana Lucero nos estaba explicando de qué forma tenemos que nosotros armarnos y ya pues la Escritura ya nos da todas las estrategias de guerra, ¿no? Porque tenemos que cada uno armar ese plan de guerra, porque todos tenemos nuestro punto débil y el enemigo lo conoce, porque él nos estudia, él es psicólogo, él nos conoce muy bien cuáles son esos lados débiles, cuál es esa palabra, cuál es esa actitud que nos saca a nosotros. Sí, le cabe que es como bien astuto. Exactamente, entonces tenemos que vamos a aprender sobre ese modo de actuar de los 3 enemigos del alma. Bueno, pues iniciemos con el primero y que ya tú lo mencionabas, y es el diablo, y pues Ave María Purísima y que se vaya de aquí, ¿no? Sí. Y si hablamos en este momento de él, no es para darle como poder, sino para descubrirle sus faltas, ¿no? Porque realmente ¿quién hay como Dios? Nadie hay como Dios, y el Señor es el Señor es Dios, ¿sí? Y el demonio le teme a nuestro Señor. Entonces, bueno, el diablo es el más conocido y nombrado de todos, pero a veces a nosotros es el que más, muchas veces le tenemos más miedo a él, ¿no? Como que, ay, no, y que no se me aparezca, y que pues sí, Dios nos libre de que se aparezca, ¿no? Pero yo creo que eso sucedía más que todo antiguamente en los campos. Uno escucha las historias de los ancianitos, de nuestros antepasados, y decían, o hay leyendas de que se aparecía con cachos y con cola, pero yo creo que ahora a él no le funciona así, porque imagínese donde necesita. Sí, no, donde se nos aparezca así, pues listo, salimos corriendo, y es tan astuto que él no quiere que nosotros salgamos corriendo, sino que entremos en un diálogo con él. Entonces aquí es donde tenemos que empezar a ser nosotros también astutos como nos lo propone nuestro Señor, que somos hijos de la luz, y poder discernir realmente lo que se nos propone en cada momento. Y ante esto, el Santo Padre Pío decía que el demonio es como un perro rabioso, está atado a la cadena, no puede herir a nadie más allá de lo que le permite la cadena. Mantente pues lejos, si te acerca demasiado, te atrapará. Sí, esto nos da una idea de la manera de proceder del diablo, ¿no? Uh-huh. Hay que conocer y recordar que Satanás y sus secuaces son ángeles caídos, ¿sí? Uh-huh. Ellos son de naturaleza angelical y tienen sus facultades, solo que están pervertidas, uh-huh, esas facultades, pero el Señor, porque no se puede negar, o sea, son criaturas, ¿cierto? Que están lejos de Dios, que dijeron no al Señor.
tienen capacidades de ámbito espiritual y atacan directamente al pensamiento, ¿sí? El trabajo del ángel es pensar, pues en lo malo, porque han decidido lo contrario al bien. Entonces, pero no quieren estar allá ellos solitos, sino nos quieren llevar a nosotros como criaturas más débiles Claro. para su reino, ¿no? Para que el Padre del cielo sea menos glorificado, menos amado, menos alabado, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo hacen estos seres? ¿Cómo hacen para atacar? Pues a través de 3 maneras concretas que vamos a desarrollar con este enemigo del alma, que es el diablo. Entonces, la primera, ¿cuál sería, hermana Bueno, Lucero? la primera forma es con sus insinuaciones, ¿no? Recordemos que el demonio es un ángel caído, pero ya como tú lo decías, o sea, no perdió sus facultades y es súper trabajador. Y aquí cabe la historia de una señora que hablaba bien de todo el mundo, de verdad, hablaba bien de todo el mundo. Y le decían, ¿y usted qué piensa de fulanito? No, fulanito de verdad es una persona muy honesta, muy generosa, no sé qué. Entonces, otros le estaban buscando la caída, no, pues de todo el mundo habla bien, entonces preguntémosle qué piensa del diablo. Entonces dice esta viejita, ese sí que es bien trabajador. Sí, entonces, aquí no es para halagarlo, pero sí para que nos pongamos pilas. Él está trabajando todo el tiempo nos está insinuando cosas, nos persigue continuamente, nos está poniendo la patica, como quien dice, para hacernos caer, la piedra de tropiezo. Y como él nos va analizando, él va en su análisis va descubriendo cuáles son nuestras debilidades y con qué nos puede tentar. Y en estas tentaciones nos va poniendo trampas para que nosotros caigamos en el pecado a causa de la debilidad. Él puede enviarnos insinuaciones para tener tal vez pensamientos contrarios a los que nos pide el Señor, que pensamientos o acciones que nos alejan de nuestra relación con Dios y nos acercan al pecado, porque al fin de cuentas lo que Él quiere es con sus insinuaciones que nosotros las consintamos para llegar a la condenación, ¿no? O sea, Él es uno de nuestros enemigos, pero lo único que quiere es que nos condenemos y que nos alejemos de Dios, pero pues el Señor siempre nos envía tablas de salvación y hay que estar atentos a la voz de Dios, discernir lo que se te presenta, lo que se te está insinuando. ¿A qué te conduce? ¿Realmente esto que se te está presentando te va a llevar a Dios? ¿O como que tiene unas cositas raras que por ahí como que no te dan paz? Pilas, porque lo que no da paz no es de Dios, sino proviene del enemigo. Claro, y es que a través de las insinuaciones el enemigo busca como mirar, bueno, ¿cuál es el punto débil de esta alma? Insinuémosle por aquí, bueno, si la comida, si la sensualidad, como si el genio, todo eso como para mirar cuál es el punto débil y luego ya viene como la segunda fase, que serían las obsesiones, ¿sí? Es decir, que ya el demonio se centra en ti. ¿Sí? Así que se instala en la mente con pensamientos repetitivos y obsesivos, ¿no? Entonces, si es la comida, entonces en todo va a haber comida, en todo comida. Si es la parte de la sensualidad, entonces usted todo lo va a ver con esos ojos, ¿sí? Porque le coloca personas, le coloca videos, le coloca así, ya hay una obsesión, ¿no? Entonces, y recordar que estos pensamientos y estas seguridades malsanas son mentiras que el enemigo utiliza pues para engañarnos, porque a él no le interesa nuestro bienestar, ¿sí? O sea, porque es mentiroso desde el inicio, lo dice el Evangelio, ¿no? O sea, lo que viene del demonio son mentiras, o sea, no son verdades, son mentiras. Y sí le gusta es desfigurar esas verdades como que sí, que queden como dudosas, ¿no? Como a medias. Y no hay mentiras ni piadosas ni verdades a medias. Ni verdades a medias. Entonces tenemos que detectar cómo están, sí, si tenemos obsesiones, este tipo de obsesiones con pensamientos que se repiten, que están ahí instalados en nuestra mente y que nos hacen daño, nos alejan de nuestro deber, nos alejan de nuestra misión particular. Cosas como el demonio no existe, eso es una mentira de la iglesia, Jesús sí, pero la iglesia no, mejor yo solamente con Jesucito, y no, confesarme, no, yo para qué me confieso. Son tantas personas que realmente pues tienen estas expresiones porque ya el enemigo se ha instalado, él trabaja con ideas fijas, entonces si ya tiene la idea fija en la mente, pues ahí ya comienza a trabajar, ¿cierto? Comienza a trabajar en ese proyecto de destrucción para nuestras almas. Entonces,
Es muy perseverante también. Sí. Perseverante, no importa, si usted tiene 20 años, no, lo esperaré a los 50, espere tantico que siga ahí el mismito, la misma persona, el almita esté ahí dormida, que llegará el momento donde va a hacer como esa entrada para poder perdernos, ¿no? También como, pensamientos como obedecer es falta de libertad, ¿no? Es tan aburrida la iglesia, tantas normas no lo dejan a uno ser libre, ¿sí? Entonces, es importante, queridos oyentes, que nosotros vayamos, o sea, estamos acá explicando, pero que nosotros lo tomemos en serio. Ay, mire, a mí me está insinuando este enemigo, esto no es de Dios. Ah, mire, yo estoy obsesionado, mire, con esta persona o con este pensamiento. Mire, es que yo me dejo llevar por mi temperamento y todo eso. Entonces, la tarea es que comencemos a notar qué es lo que vamos a trabajar para poder atacar a este enemigo. Claro, claro, es como el poder ir ordenando los pensamientos, lo que se te viene, así poder discernir, bueno, esto es causa de qué, es fruto de qué, o qué puerta abrí para tener este pensamiento, ¿no? Porque Son al las fin de puertas. cuentas, manera concreta pues de atacarnos, y es la posesión, ¿no? O sea, Dios nos libre de esto y ayude a las almas que están en un proceso de posesión diabólica, porque es un ataque directo en la que el alma se ha alejado tanto de Dios que el demonio hace de las suyas y busca la manera de poseerla, y muchas veces estos posesiones se dan a través de abrir puertas, como le decíamos, de cultos, de asistir a cultos satánicos, de la práctica de la brujería, de los juegos curiosos o qué sé yo, como la tabla ouija, el sarita sarita, las cosas horribles que hay ahorita, la hechicería, la nigromancia, inclusive las películas de terror, tanta cosa. Sí. Hay gente que es apasionada con las películas de terror y ala, ¿qué le ven a eso? Pilas, porque si usted no está cimentado en la fe, se va a contaminar. No estamos aquí pues satanizando todo, pero hay que decir la verdad de que si usted abre puertas, pues el demonio también va a estar atento a entrar totalmente. Y de esta manera el enemigo va tomando el control del cuerpo y se instala visiblemente en la persona, y que ya pues cuando hay una posesión se requiere de la ayuda de un exorcista para poder iniciar un proceso de liberación. Oye, y de verdad debemos evitar, o sea, si no hemos abierto esas puertas, o sea, no tengamos curiosidad, ¿sí? Porque la curiosidad mató el gato, dice por ahí un dicho. La curiosidad, y somos curiosos, ¿no? Somos curiosos por esas cosas y porque luego es un proceso tan largo cuando abrimos puertas que no debemos abrir y pues sí, por nuestra sensualidad, por nuestro capricho, terminamos muy mal y pues el regreso es un poco complejo, ¿no? El Señor nos perdona, pero Señor nos perdona todo, pero tiene consecuencias. Tenemos que saber de que nosotros nos podemos equivocar y mucho, pero hay unas consecuencias físicas, emocionales, espirituales, ¿no? De cada pecado que hemos cometido. Y estos son ataques directos, ¿no? Ataques directos que van decorados, como lo decía la hermana Lucero, pues con mucha astucia, porque los demonios son inteligentes, ellos no perdieron sus facultades, son más inteligentes que nosotros porque son seres espirituales y también son muy capacitados, ¿sí? Y nos traen pues a veces, como nos conocen, esas tentaciones atractivas, nos dicen mentiras para hacernos caer y luego pues ya sabiendo de que nosotros creemos que no existe, pues él puede pues trabajar más libremente en las almas para engañarnos y así de esa forma pues debilitarnos, porque él sabe, los demonios saben que son débiles, ¿no? O sea, que son débiles porque dependen de Dios, pero se hacen ver que son todos poderosos cuando no son así, no es eso. Entonces depende de si nuestras debilidades se las entregamos al Señor, se vuelven fortalezas. Pero el enemigo pues quiere hacernos cada vez más débiles porque él conoce la condición pues del ser humano, pero también sabe la condición de él. Entonces nos hace creer una mentira.
Sí, entonces aquí el auxilio lo encontramos también en la Virgen María, en los santos, en San José, terror de los demonios que pueden ayudarnos a combatirlo. Bueno, queridos hermanos, pues hasta aquí vamos con esta primera parte. Mientras vamos meditando un poco lo que ya hemos dicho, los invitamos a nuestro Viviendo el Hoy. Conéctate con nuestra iglesia. Con la realidad del mundo. Con nuestros hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. Estamos en Viviendo el Hoy. Conectados. Seguimos conectados en familia y bueno, hermana Lucero, cuéntanos qué nos trae para este Viviendo el Hoy. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito acerca de un reconocido jugador de fútbol americano. Este joven tiene 27 años, se llama Harrison Butker. Es un católico que se reconoce practicante y que este año ha sido foco de todas las cámaras, ya que anotó el punto decisivo para hacer de su equipo el ganador del reconocido Super Bowl. Bueno, él mismo dice que fue criado como católico, pero que con el pasar del tiempo fue perdiendo su fe, que él había asistido a la iglesia más o menos hasta la secundaria, pero al entrar a la universidad, con todas estas cosas que le iban enseñando, él como que se dio cuenta que para qué la iglesia, y se fue alejando así poco a poco de Dios. Sin embargo, en la universidad conoció también a un gran compañero, que es un hombre que se llama Grant Eise. Él también jugaba fútbol americano, pero al principio este chico no era del agrado de él. Este chico como que le fastidiaba un poco, pero sin embargo él se propuso poco a poco conocerlo porque lo que admiraba de Grant era que era un católico practicante y que también era un hombre muy alegre. Y él no comprendía cómo alguien podía vivir tan feliz. Entonces empezó en este trato con Grant y le empezó a hacer preguntas acerca de Dios y de la iglesia, y él dice que las explicaciones que recibió acerca del tema de la salvación, del matrimonio, de la vida familiar y de otras muchas cosas, pues tenían un gran sentido, y empezó a ver cómo realmente se podía ser feliz siendo católico. El testimonio de este amigo lo movió tantísimo que él dijo, no, pues yo me tengo que confesar, y al confesarse se dio cuenta de que estaba llamado a vivir una vida cristiana coherente, y él dice que esto fue su mayor salto de fe, que cuando él salió ese día del confesionario se sintió diferente, sintió que era como ese Harrison consentido en todas las áreas de su vida, y pues que ese tipo que al principio le irritaba se convirtió en uno de sus mejores amigos, ¿no? Entonces así Harrison empezó pues en su universidad a asistir fervorosamente a la Santa Misa, no solito sino con otros 200 jóvenes, y pues cuando se graduó se dedicó de lleno al fútbol americano, y actualmente es un gran devoto de la Virgen del Carmen. Inclusive él anda con su escapulario de la Virgen, y un usuario en redes sociales dice que la fe requiere coraje, pero que es alentador ver el coraje de Harrison. Entonces él nos enseña que ser católicos practicantes en su vida personal lo ha hecho un mejor hombre, y siendo un mejor hombre ha llegado a ser un mejor jugador de fútbol, y se siente llamado a ser un mejor esposo y padre. Cada día para él ser un católico practicante significa que su vida tiene un propósito y que su paz tiene alma, y se siente el mejor jugador gracias a que ha estado unido a la iglesia y a Cristo. Claro que sí, mire, un ejemplo de cómo este hombre ha usado las armas, ¿no? Esas herramientas que el Señor nos ha dado, y ha podido vencer, ¿no? Ese combate, pues al inicio vemos que como que fue vencido, pero luego tomó fuerza, y como a través de este instrumento, este compañero, él toma fuerza para poder pues combatir su buen combate y usar las herramientas. Qué bonito ejemplo de que el Señor no se cansa de buscarnos, el Señor no se cansa de encontrarnos, ¿no? De así nosotros nos alejemos de la casa del Padre, el Señor siempre está buscándonos, siempre nos quiere dar una nueva oportunidad. Somos nosotros, y eso lo insiste mucho el Papa Francisco, somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón, pero el Señor jamás se va a cansar de perdonarnos.
Claro que sí, pues bueno, saludamos a todos aquellos que están conectados en nuestras redes sociales, también los que nos escuchan en esta transmisión de Radio Católica Mundial. Les saludamos, les llevamos en nuestras oraciones, también les pedimos que sigan orando por nosotros y suplicamos al Señor que les conceda aquello que más necesitan. Pues bueno, queridos hermanos, esto ha sido nuestro Viviendo el Hoy. Seguimos conectados. Bueno, en nuestro tema del día estamos hablando de los enemigos del alma. Hemos dicho que son 3 enemigos: el demonio, la carne y el mundo. Hoy estamos hablando de los 2 primeros de ellos. Ya hablamos del demonio y pues hemos dicho que su existencia es real. No hemos ahondado mucho porque ya, como tú mencionabas, en programas anteriores se habló un poco de esto, de la existencia del infierno. Sin embargo, pues también hemos dado algunos versículos bíblicos que nos ayudan a combatir y que nos animan a armarnos en la fe para poder tener estas herramientas y defendernos de los ataques del mal. Y claro, y por supuesto no hablamos sobre resistencia, ya lo dijo la hermana Lucero, sino que hemos ahondado un poquito más como en la parte práctica, porque ya el argumento bíblico ya lo hemos desarrollado en otros programas. Entonces ahí podemos conocer, ¿cierto?, cómo es que, cuál es su naturaleza, cuáles son sus facultades, y pues ahorita estamos viendo es como algo práctico, cómo Él nos puede hacer daño a nuestras vidas. Entonces yo creo que ya pasemos a este segundo enemigo, que sería la carne, hermana Lucero. Claro que sí, pues bueno, la carne efectivamente se trata de nosotros mismos, ¿no? Nuestra carne mortal con toda su concupiscencia, es decir, con su inclinación al pecado. Muchos autores, muchos santos la catalogan como el peor de los 3, ¿sí? Sí. Pero bueno, aquí tampoco vamos a satanizar el cuerpo, a decir, ay, no, es que de verdad, pues vamos a ir como a esas ideas filosóficas del inicio de que el cuerpo es malo y que el alma es la que lucha por ser buena. No, o sea, no vamos tampoco a ese dualismo. Lo que queremos hablar es que si nosotros no educamos nuestro cuerpo, pues nuestro cuerpo nos puede hacer una muy mala jugada, porque nos puede inclinar al mal, ¿no? Entonces, claro está, nuestro cuerpo también es templo del Espíritu Santo, pero debemos luchar porque en nuestro templo esté el Espíritu Santo y no estén las obras de la carne y las obras del mal, porque con nuestro cuerpo pues tenemos un gran instrumento en la lucha contra el mal, pero debemos como que mortificarlo, formarlo un poquito. No, y saber que no solamente somos solo cuerpo, no solamente somos solo el alma, sino que tenemos una unidad, ¿sí? Así como la Trinidad, nuestro cuerpo también tiene una unidad, o sea, hay el aspecto físico, hay el aspecto espiritual, pero también tenemos ese mundo de las emociones, ¿no? Psicosoma. Exactamente, entonces todo tiene que estar en equilibrio y ordenado a darle mayor gloria al Señor, porque estas, como decía la hermana, estos frutos de la carne, pues nos llevan a que pues hemos sido heridos por el pecado original, ¿no? Y pues ahí es como el inicio de todo, para dar razón de que, oiga, porque es que lo que yo quiero termino no haciéndolo y lo malo sí lo hago rapidito, no, es porque vivimos la herida y las consecuencias del pecado original, que por el bautismo ya pues ha sido borrado. Sin embargo, pues quedan esta concupiscencia, ¿no? Y la carne, entre más le damos, pues quiere más se acomoda, nos va a exigir más y va a querer tomar el control de nuestras vidas. Y creo que todos en un momento de nuestras vidas hemos experimentado esa exigencia de nuestra carne, ¿sí? Cuando nosotros tratamos de dominarla, pues ella trata de dominarnos, ¿sí? Chilla el cuerpo, como dicen. Entonces, justamente eso es lo que se vuelve un enemigo acérrimo contra nuestra alma, contra nuestra vida misma. Y debemos emprender una batalla contra nuestro cuerpo tan consentido, ¿no? El consentido de nuestro cuerpo. No podemos darle todo lo que pide, cuando lo pide y de la manera que lo pide. Por eso tenemos que colocarle el control y el freno como un caballito. Es un caballito salvaje que es necesario para que sirva, colocarle el freno, colocarle la silla. De esa misma forma es nuestro cuerpo. No es malo, sino que tenemos que saberlo educar. Y porque simplemente
simplemente si no lo educamos, pues va a comenzar a llevar el control, como lo decía anteriormente, y va a llevarnos a caer a ese enemigo mortal como es el diablo, y pues manipulados también por el mundo. Entonces Padre Pío decía, está amarrado, el diablo está amarrado, pero si es un perro rabioso y nos puede morder. Entonces tenemos que comenzar a tener como ese dominio de nuestro cuerpo para poder enfrentar también al primer enemigo que ya hablamos. Inclusive aquí cabe el testimonio de los padres del desierto. Muchos dirán, ay, pero ellos en el desierto, ¿qué tentaciones iban a tener? ¿Qué no sé? Pero es que dominar estos ojos es un reto, estos ojos curiosos que quieren ir tras de todo, estos oídos que le encanta irse tras de otras cosas, otras voces que no son la voz de Dios. Dominar la lengua es un reto, quedarnos callados es un reto, utilizar nuestras manos y nuestros pies para hacer el bien, y qué decir de nuestro corazón. O sea, realmente hay mucho que trabajar en nuestro cuerpo, y vamos descubriendo que es un autoenemigo, es un niño caprichoso, que es consentido, que se va acomodando poco a poco y que cada vez pide más y más hasta que se envicia y se corrompe. Primero empieza como con necesidad, hacernos necesitar cosas como que, ay, mira, tengo sed, pues tener sed es algo básico, ¿sí? Pero ya después que te quieres tomar unas cuantas cervecitas, pues para la sed, y va una caja y 2 cajas, y es que sigo teniendo sed, pilas, ya es alcohólico, pues. Luego justifica que necesita más y se va acostumbrando a ellas. Finalmente genera adicciones y pues ahí nos toca empezar a dominarlo, porque si no, no vamos a ser capaces de pararlo. Bueno, y para comprender un poquito más sobre esto, vamos a leer sobre las obras de la carne, que San Pablo pues las expone muy bien en el libro de Gálatas, en el capítulo 5:19, y él las logra enumerar para que las recordemos. Y es que las obras de la carne son, él nos dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, inconformidad, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Tomemos entonces, alrededor de este listado, vamos a tomar un ejemplo que es el adulterio. El adulterio, la carne por lo menos impulsa a la persona a ver la belleza de otras personas, y pues primero va a decir, no, es que no puedo evitar porque pues yo veo personas, ¿no? Yo vivo en el mundo, entonces voy a ver personas. Y eso es normal, ¿no? Entonces simplemente es normal, pero luego ya me voy a quedar en la belleza de la persona. Luego no solamente en la belleza, sino en los talentos, en las actitudes de la persona. Luego no solamente en eso, sino que voy a querer tocar la persona. Entonces luego pues ya pues se va a caer en un pecado. Es muy posible que se caiga en un pecado. Entonces eso es un ejemplo así como muy rápido, pero hay otros ejemplos que tenemos que comenzar a detectar para combatir, porque son obras de la carne, y tenemos que tener obras del Espíritu, tener educada nuestra carne para poder tener dominio sobre toda esta concupiscencia que siempre nos está atacando. Que precisamente en este tiempo de Cuaresma esto es muy necesario mortificar nuestros sentidos, y aquí tener algo clave y el mayor consejo que nos da Jesús en el Evangelio para poderlo dominar: vigilar y orar. O sea, hay que estar atentos, ahí sí, como quien dice, llegar a un justo equilibrio, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. O sea, tampoco es que tú pues te ataques de que tu cuerpo ya no te pueda dar ni para servir, no vamos a ese extremo pues de hacerte daño, pero tampoco es que seas muy laxos como que hay todo lo que me pide yo se lo doy, no, o sea, equilibrados, trabajando también con la virtud de la templanza y sobre todo la oración. La oración nos va haciendo más espirituales y menos carnales, y la oración nos va haciendo reflejar en nosotros los frutos del Espíritu, que son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza.
Sí, hermana, y hay que tener en cuenta que pues hay necesidades básicas, que pues son necesidades, pero que no podemos excusarnos porque luego se nos pueden volver como pecado y vicio. Por un ejemplo, ¿no? La comida, tenemos que comer para vivir, porque si no, no podríamos, ¿cierto? Vivir, pero a veces la comida se convierte en un ídolo. Y entonces no comemos para vivir, sino vivimos para comer. Una cosa es comer y otra cosa es la gula. Igualmente con la sed, ¿sí? Ya la hermana pues había dicho algo de que, sí, para la sed tenemos que beber agua porque pues tenemos que... Pero, y quiero traer acá un ejemplo de un familiar que tengo que pues es alcohólico, desde muy joven es alcohólico y tuve la oportunidad de encontrarme con él. Entonces yo le preguntaba, bueno, ¿y por qué tomas cerveza? No, para la sed. Entonces, en los días que compartí con él, no, que para la sed, entonces todos los días para la sed, para la tienda. Y en la tienda llegaban los otros amigos que para la sed, y se iban tomando la cervecita para la sed. Yo, pero nada sacia la sed, ¿no? ¿Por qué no toma agua? Decía, no, es que para la sed. Y yo le decía a él, ¿eres consciente que depende de la cerveza y que eres alcohólico? No, yo puedo manejarlo, yo no soy alcohólico, ¿no? Y ya es mayor y lleva muchos años que lo conozco siempre tomando la cerveza para la sed, pero pues es de una forma descontrolada, entonces pues ha caído pues en el alcoholismo. Entonces de verdad que a veces no reconocemos y pues justificamos el pecado. Igualmente pues en la sexualidad, ¿no? No es que yo tengo el poder de ser padre y madre, pero ¿de cuántos hijos? ¿De cuántas? ¿Sí? ¿De cuántas mujeres? Y de cuántas, sí, exactamente, con cuántas mamás. Entonces no podemos justificar porque eso ya son obras de la carne, ¿cierto? Todo lo que se sale del orden de Dios y pues tenemos que primero reconocerlo, aceptarlo y comenzar a trabajarlo. Bueno, entonces con esto les invitamos a que vayamos a una pausa musical para volver luego con nuestras conclusiones. Aunque pequeña y muy corriente yo fui, grandes obras con amor realicé, y hasta alfileres con paciencia recogí, porque en los brazos de Jesús me abandoné. ¡Epa! Aunque era recia la batalla, entre espesuras y montañas, a una cultura diferente pude comprender, porque el lenguaje universal es el amor. Y yo almas transformé, hablando así. Tener valor, tener fe, y la oscuridad pasará. Confiad en Jesús, y nuestra vida se transformará. Él es Dios, Él es amor, es un continuo acto de amor. Día tras día sin rendirme, igual camino he recorrido yo, sin fatigarme ni cansarme, miré en el pobre el rostro de Dios. Y yo almas transformé, hablando así. Tener valor, tener fe, y la oscuridad pasará. Confiar en Jesús, y nuestra vida se transformará. Él es Dios, Él es amor, es un continuo acto de amor. Mi vocación es amar, mi consuelo es servir, llevar a los pecadores hacia ti. Mi vocación es amar,
amores hacia ti. Tener valor, tener fe, y la oscuridad pasará. Confía en Jesús y nuestra vida se transformará. Él es Dios, Él es amor, es un continuo acto de amor. Conectados en familia. Bueno, pues Siendo luz para todos los hombres. ahora sí, queridos hermanos, como nos decía la canción, ante esta lucha con los enemigos del alma hay que tener valor y hay que tener fe. Y la fe vista como una respuesta a Dios, porque si respondemos al plan de Dios podremos combatir a nuestros enemigos del alma. Entonces, de manera tal que la idea ante los enemigos del alma no es escondernos ni decir es que pobrecito yo en este mundo solito y con estos tres enemigos, el mundo, el demonio y la carne, ¿verdad? Nadie sufre como yo, soy más incomprendido que los santos. No, pues tampoco podemos victimizarnos así. Si estamos aquí y si el Señor permite que tú y yo sigamos en esta vida, es para que podamos luchar por la santidad, pero requiere una lucha, un esfuerzo ascético de cada día. Así que armémonos con el Señor y defendámonos. Claro que sí, hermana Lucero y queridos oyentes, así que siempre la ayuda más directa y primera contra estos enemigos que estamos conociendo es la vivencia de los sacramentos. Debe ser por eso que son tan atacados, ¿no? Porque todo el mundo ataca los sacramentos y la iglesia, porque la riqueza de la iglesia, una de las riquezas es la vida sacramental y es ahí el culmen de nuestra fe, sobre todo la Eucaristía, ¿no? Y todo lo que rodea para recibir dignamente este sacramento. Entonces es importante que tengamos la conciencia para poderlos vivir y de esa forma expulsar el mal que nos ataca y así el reinado de Dios esté en nuestro corazón y en nuestra vida. Así que si hace rato, si llevamos años sin confesión, acudamos a la confesión, que ese es el mejor y el primer exorcismo si hemos llevado mucho tiempo atados a Satanás por el pecado, para que pongamos ese orden a nuestra vida y de esa forma podamos hacer de nuestra vida una ofrenda agradable a Dios Padre. Bueno, pues queridos hermanos, entonces rápidamente contra el demonio vamos a leer unos consejos que nos da el Santo Padre en una homilía que dio el 8 de mayo del 2018. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero ante él? Bueno, antes de todo, el diablo es un seductor y a nosotros nos gusta ser seducidos, subrayó el Santo Padre. A nosotros nos gusta y él sabe cómo acercarse, sabe qué palabras decirnos y despierta nuestra curiosidad, porque todos somos curiosos y vanidosos. Además promete cosas. Él dice el Santo Padre que te lleva regalos. Él lleva regalos bonitos, bien envueltos y uno, ¡ay, qué bonito! Pero es que tú no sabes qué es lo que hay dentro. El papel afuera es bonito, pero lo que hay dentro, ¿será que realmente lo es? Bueno, también sabe hablar bien. Habla muy bien y no solamente eso, sabe también tocar, sabe cantar, incluso también el aleluya pascual es capaz de cantar para engañarnos, dice el Santo Padre. Él es el gran mentiroso, el padre de la mentira. Por otro lado, sus propuestas son todas son mentiras. Entonces, ante esto, ¿qué hay que hacer? Vigilar y orar y sobre todo orar y ayunar. Solamente con esto podremos vencer. Y bueno, contra la carne, ¿qué podemos hacer rápidamente? Contra la carne, entonces traemos pues el consejo de San Juan Crisóstomo, ¿no? Padre de la Iglesia. Dice, si el demonio no se atreve a entrar en ninguna casa en donde está el Evangelio, mucho menos se atreverá a entrar o introducir el pecado en un alma que continuamente se emplea en leerle. Santificad pues vuestra alma y vuestro cuerpo, teniendo siempre en vuestro cuerpo y en vuestra alma el Santo Evangelio. Es decir, la estrategia primera es leer el Santo Evangelio. Bueno, y finalmente, como decía San Agustín, conócete, acéptate y supérate, pero te puedes superar solamente conociendo quién eres delante de la presencia de Dios, así empezar a trabajar las virtudes que pues nos hacen más semejantes a Cristo. Bueno, entonces ya para terminar,
este programa y ya las conclusiones, vamos a hacer Hemos una estado pequeña oración conectados para con decirle al Dios. Señor Tu batería ha que sea sido gloria al recargada. Padre, al Hasta Hijo el y al próximo Espíritu programa. Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.